Fermín Solana, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad, un placer estar acá. Me alegro mucho que estés Tremenda acá. vista, tremenda. Sí, No, es una por locura. eso es lo que nos salva, ¿viste? Después el contenido del programa es mucho más dudoso. No. Quiero que sepan que nuestro invitado nació en Montevideo en el 77, siglo pasado, redactor. Quiero leer lo que dice la biografía que aparece en los libros de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de muchas cosas porque Fermín tiene varias vertientes. Y en la parte autoral y en los libros estos para niños, que el que tengo entre manos se presenta en la próxima Feria del Libro, vamos a compartir ahí. Estamos en el afiche. Es redactor, se desempeñó durante años como periodista freelance, escribió para medios como El Observador, Bla, La Diaria, colaboró en la revista Rolling Stone, en su edición argentina. Se dedicó a la escritura desde siempre, participó del taller del hebrero, esto no lo sabía hasta que lo leí el otro día. Ha escrito algunos libros como la biografía de Blan por la espalda, Paracetamol 500, banda en la que canta y de la que vamos a hablar porque están masterizando el último disco que saldrá en breve. A la vez es bolso, ¿no? ¿No? A muerte. A Un muerte, poquito. bueno. Bolso a muerte es el mejor momento para recibir un bolso en el día de hoy. No sé si el mejor momento. Bueno, yo porque soy de Racing, te la quería dejar picando. Está bien. De Racing de Uruguay, ¿no? Sí. Hizo entonces Bolso, mi buen amigo, libro para niños que cuenta la historia del Club Nacional de Fútbol y a su vez cuenta en su haber con algunas publicaciones en las que ejerció el rol de ghostwriter, escritor fantasma. Podríamos hablar algo de eso también. Estoy justo ahora en algo ¿Estás en de eso? eso. Ah, mirá qué interesante. Bueno, en el 2023 publicó Campeones, que le otorgó el libro de oro. Si no me equivoco, ese libro tuvo 2 libros de oro seguidos, ¿no? Fueron 2 años que fue el más vendido, No, ¿puede no, ser? ¿No? Solo uno. ¿Solo Sí, uno? sí. Está. En la editorial están muy entusiasmados porque me dieron ese dato. Ah, bueno. No. A lo mejor no te seguro, enteraste, ¿eh? Capaz que no me Ojo. enteré. A lo mejor no te enteraste, a lo mejor no te enteraste. No. Campeones es el primero y Campeones en la historia es el segundo de esta serie de fútbol, ya no vinculado al Club de tus Amores, sino Exacto. a una historia más general. Sí. De Uruguay, en realidad, ¿no? Claro, en realidad el campeón es el primero, fue... Por la sub-20. Por la sub-20, cuando Uruguay gana el Mundial. Y ahí me convocan de Penguin para ver si me animaba a escribir algo relacionado con el título de Uruguay, pero no desde la perspectiva de los jugadores ni del plantel, sino de hacer algo más familiar. Y ahí surgió esta idea de hacer como esta historia de una familia uruguaya que está radicada en Argentina, que se entera que los chiquilines están extrañando mucho Montevideo, donde vivían, a sus amigos, sus abuelos y sus raíces. Y bueno, siguen a la sub-20 a lo largo de los partidos, van a casi todos los partidos, ¿no? Salvo un partido que fue, creo que en Mendoza, no me acuerdo ahora, pero van a los partidos más que eran en La Plata. Y es esa historia, en realidad lo aproveché para contar la historia de esa familia. Y me parece que también, más allá de lo deportivo, lo que hay en ese relato, en Campeones, es una historia familiar basada en cuestiones que en diversas familias y personas que fui conociendo a lo largo de mi vida. Creo que me inspiré en determinados personajes. Y creo que hay algo, busqué de transmitir algo uruguayo desde el lado, por lo menos que yo lo entiendo, ¿sí? Justamente hay un tema gastronómico en el medio también. El tío tiene un restaurante uruguayo en Argentina. Ahí se cuela se otra de tus vayan intereses. desarrollando. Sí, se cuelan, ahí va, exacto. Claro, porque esa historia de los niños Mateo y Sofía tiene una segunda parte en este Campeones en la historia. Yo leí los 2, leí primero el de la sub-20 y leí último este. Me quería concentrar en este porque es el nuevo, el que va a salir. Y tiene algunos giros que me resultan interesantes. Ya salió. Sí, el que quise decir, el que más reciente. en la feria. Ahí va. Sí. Los están viendo las personas que nos miran por YouTube, van a ver los libros porque los estamos mostrando para que lo identifiquen. Son de Penguin, pero bajo el sello Montena. Montena, sí, que la edición juvenil ahí de literatura. Sabés que podemos hablar de muchas cosas y lo vamos a hacer porque, digamos, tenemos toda esta parte tuya de la escritura, la parte de la gastronomía como empresario,
También has trabajado, ayer estuvo Álvaro Planzo y en algún momento trabajaste en la marca Culto, digamos, en la empresa, Sí. haciendo cosas. Por lo tanto, también te recibimos con café porque sabemos que te gusta. Y está todo el tema Hablan por la Espalda, una banda que tiene ya, ¿cuántos años? Y bueno, estamos cumpliendo 30 años Una este locura, año. una locura. ¿Y el Sí, disco que va a salir, que es el disco número? es el 8. 7, si no me 7. equivoco. Ahí pierdo el hilo un poco porque hay algunos EPs en el medio, pero Claro. como larga duración, como álbum larga duración, es el 6º o 7º. Me tendría que hacer un recuento ahí. Bien, bien. Sí, pero está. Perfecto. No sacamos tantos discos, lo cual tenemos unos cuantos, pero no hemos sido una banda que saque disco por año, ni mucho menos, sino que bueno. Tampoco han sido una banda que estén todo el tiempo arriba, ¿no? Porque en algunos momentos tienen como periodos que sí. están medio guardados, digamos. Bien, concentrémonos, empecemos por los libros, empecemos por el Campeones en la Historia y por este interés tuyo que, por lo visto, yo no sabía que había sido una propuesta de la editorial, pero ¿cuál es la particularidad que se te presenta cuando empezaste? Ahora ya para niños es el segundo, o el del bolso también, ¿no? Claro, Bolso, mi buen amigo, fue el primero, que lo escribí en su momento para fin de siglo, en 2011, la primera versión, junto a Alejandro Luzardo, que lo coescribimos esa primera versión. Alejandro Luzardo, parte de Decano, un sitio partidario de Nacional. Y después de eso yo volví a hacer una reversión de Bolso, mi buen amigo, hace unos años, cuando vino Suárez, y lo reescribí desde otro, con algunas modificaciones, algunos cambios, manteniendo la historia del club ahí. Bien, la pregunta era, ¿cómo es escribir para niños? ¿Cuál es el desafío? Bien, sí. Mirá, es distinto, ¿no? Es distinto. Justo estos días estoy yendo bastante, he ido a dar charlas a algunos colegios, lo cual... Está buenísimo. Está buenísimo, la verdad que es increíble. Y parte de lo que les digo a los chiquilines, y que primero que nada, que soy un niño disfrazado de hombre, esa es la realidad. Un adulto con shortcito. Sí, esa es una cosa. Y la segunda es que, a ver, cuando surgió ese libro del bolso que me pidieron, que también fue a raíz de un pedido de una editorial, no fue algo que se me ocurrió a mí. La realidad es que en ese momento yo dije, escribir un libro para niños era como lo más lejano que podía estar, por lo menos en mi radar y dentro de mis objetivos como escritor. Ni siquiera me lo había planteado nunca, la verdad. Y cuando, a medida que tuve que ir haciendo ese trabajo, porque básicamente acepté el desafío y obviamente al ser algo que me gustaba la historia Vas del club, aprendiendo cómo hacerlo. voy aprendiendo cómo hacerlo. Y lo que hice en realidad fue basarme, primero, puede sonar cliché, pero lo que tenés que hacer es buscar a tu propio niño y tenés que tratar de encontrarte con esas apreciaciones, esa mirada que tenías a determinada edad, a los 10, a los 11, a los 12, que justamente en mi caso fue justo la edad en la cual yo terminé como de afianzarme como gran hincha de Nacional. Entonces, en ese caso, como que la historia coincidió como de poder situarme en esa época mía, también obviamente en eso que te decía que yo tengo como una gran, si bien no tengo hijos, tengo una gran afinidad con los niños, sí. y con, por ejemplo, con mi sobrino, el hijo de mi hermano, donde somos como casi, en un extraño mundo nuestro, somos como casi pares, donde tengo una complicidad muy grande con él, que es algo que también lo vas aprendiendo o te das cuenta que es algo inherente. Entonces es como que no me fue... O sea, como no se me hizo difícil realmente conectar con todo ese mundo. Y la otra realidad es que creo que entendí, o por lo menos busqué hablarle justamente sin complicarla, digamos. Quise tratar de ser lo más natural posible, quise tratar de... ¿Te referís al uso del lenguaje, por ejemplo? El uso del lenguaje y justamente tratar de encontrar como que se pueda generar como ese vínculo o tratar de generar esa cercanía y creo que funcionó, o sea, de alguna manera viene funcionando, ¿sí?
Una cosa, Fermín, cuando leí, yo el libro de Bolsos no lo leí, no, No tenés por qué leerlo, no, si no, sos de me Racing. refiero, no. O sea, Exacto. me interesa mucho el fenómeno del fútbol, me Sí, interesa el fútbol como deporte para practicarlo. Tengo muchas. Esto viene bien porque tengo muchas dudas de cómo se mueve el fútbol sí. y muy poco amor por cómo se maneja el fútbol. En Yo fin, también, estoy de acuerdo. está claro. Y tampoco no soy de babosear. Yo, al contrario, lo que estoy diciendo es que por fin nos tocó, ¿viste? 107 años después, Yo, si fuera vos, festejemos. babosearía a todo el No, mundo. no, Si, yo si no. te tocó salir campeón Yo después no, de 100 años. pero lo que te quiero decir es que sí me interesa mucho todo lo que representa el fútbol, lo que está en juego, cómo se ha sido utilizado, cómo se ha ido manejando y cómo se corre el riesgo de que se pierda lo más bello del deporte, ¿no? Sí. Entonces me parece, desde ese punto de vista, que más allá de que seas un hincha de Nacional muy comprometido, en estos libros lo que está es un amor por el deporte, en estos dos campeones, Sí, ¿viste? Y eso me pareció divino porque yo, la verdad, yo hoy de noche se lo voy a regalar a 2 niños estos libros, ¿viste? Que ya los leí. qué Me lindo. parece que está bueno Qué bueno. que se vinculen con esa manera de ver el deporte. ¿Cuál es la manera? Bueno, en Campeones en la Historia, que es en el que me quiero concentrar, no quiero contar de qué va el libro, pero básicamente podríamos decir sin revelar nada que estos 2 niños, los mismos que vivían en Buenos Aires y que vuelven a Uruguay con su familia, están en este momento loco de que viene el Mundial, de alguna manera, ¿no? Sí, Y a partir de una ida al Museo del Fútbol, tienen un viaje en el tiempo y se van a revivir y a convivir con los jugadores de 1950. Digamos eso como... exacto. ¿tá? Sí. Y Creo que ahí no estás spoileando. no estoy más spoileando que- nada, ¿no? Pero obvio. empiezan a pasar cosas re lindas que quizás las puedo mencionar sin spoilear tampoco, sin revelar nada Sí, importante, y que tiene que ver con la tarea de escribir para niños y me resultan interesantes. Por ejemplo, cuando empezó el libro me pregunté, bueno, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Y ahí se produce este viaje en el tiempo que está divino y empiezan a aparecer algunos elementos que te los quiero mencionar porque me da la sensación que, que los puedo conversar contigo y que podemos acercarnos al espíritu del libro sin revelar nada. Por ejemplo, cuando los niños conocen a los jugadores del 50, los jugadores del 50 le hablan, dice, ¿quiénes son estas mascotitas? ¿No? Y aparece la palabra mascota. ¿Vos te enteraste el otro día con Pablo Stoll, hablamos acá del nuevo manual de filmación de la FIFA, que bajó a Uruguay también, que ya no va a haber mascotas? vi algo de que no iba a haber más mascotas, pensé que era algo local. No. Por algo de la violencia, pensé que tenía que ver La con palabra eso. mascotas es dudosa, digamos, pero más allá de eso, Sí, pero igual. que los niños no entren a la cancha con los jugadores, No. es una Es cosa, terrible. es una cosa, No sabía que venía desde FIFA ese viene, sí, reglamento. viene bajado el Terrible. reglamento. Por eso te quería avisar lo de las ¿Sabes mascotas. que nunca entré como mascota? Eh, y sí, en verdad siempre me hubiera gustado, ahora que después pensando, Sí, y bueno, no sé por qué nunca se van a terminar los alcanzapelotas también. te sacas a pelotas. Bueno, Entonces, la aparición de los niños en el entorno de la cancha va a estar limitada a la tribuna. sí. Bueno, con todo lo que eso implica, Ah, porque la verdad que si hay violencia está en la tribuna, para empezar, sí. sobre todo. También en la cancha, digamos, pero bueno, me parece raro eso, pero dejémoslo ahí, sigamos avanzando en algunos elementos del libro. Haces referencia al contar la historia del 50, y yo creo que es re importante. Hoy de mañana, justo acá, Sofía a la mañana hizo una nota, no me acuerdo cómo se llama, un francés que escribió un libro que habló de todo el manejo que hizo la FIFA desde que surgió la FIFA. Increíble la entrevista, la recomiendo. Y me gusta porque muchas de las cosas que este historiador o esta persona que investigó a nivel histórico la historia de los mundiales, y se refirió mucho a las 4 estrellas de Uruguay, porque son 4 y no deberían ser 2. Ahí va. En tu libro hay muchas referencias a cosas que pasaban en los 50 que puede generarnos una cierta curiosidad particular. Por ejemplo, claro, en el Mundial del 50 no estaban los estadios llenos. Sí. Ese es un detalle buenísimo del libro, que los niños que vienen del futuro al año 1950 empiezan a darse cuenta, y es una manera de darnos cuenta cómo cambió el fútbol, ¿viste? Total.
Vos, aparte de hincha, sos alguien de ir a la cancha y estar muy comprometido con... Totalmente. ¿Qué pensás? Hasta demasiado. Hasta demasiado, bien. ¿Qué pensás? ¿Esas cosas aparecieron en el libro o te fueron surgiendo tirando de la piola para contar la No, historia? a mí me... La a mí me aparición de los mirá, gamulanes, por te digo ejemplo. la verdad, me encanta el fútbol como deporte, pero lo que más me gusta o lo que más me atrae siempre es lo que hay alrededor, sinceramente. Yo, en realidad, si el fútbol no provocara lo que provoca, ¿sí? A nivel Emocional. emocional y lo que pasa en las tribunas, justamente, no me gustaría mucho el fútbol. No sé si me gustaría de la misma manera, ¿sí? Yo me crié yendo a la cancha, básicamente es algo que yo soy de la tribuna, o sea, soy mucho más que de la cancha, ¿sí? Aunque jugué al baby fútbol, aunque obviamente he jugado al fútbol toda mi vida, pero a mí lo que realmente me enamoró del fútbol es todo lo que pasa alrededor. La comunidad. La comunidad, sí. Desde chico mi padre me llevó a la tribuna justamente y me formé y crecí viendo los distintos fenómenos que pasan en torno a un equipo, a un club, en realidad, ¿no? ¿Sos socio? Sí, soy socio desde el día que nací, soy socio, imagínate. Mi tío me hizo socio antes de conocerme. O sea, el día... Vitalicio. Soy de esos, todavía no llego a ser vitalicio. A los 50 ya Bien. pasás a ser, o sea, digo técnicamente, pero sí, vitalicio. Y obviamente que sigo de cerca o siempre estoy como buscando información de lo que pasa en las tribunas, o sea, sigo mucho lo que pasa desde las hinchadas, los fenómenos incluso a veces todos los temas de la violencia y todo eso me genera como un interés, ¿sí? Eh, y la verdad que cuando estuve investigando sobre Maracaná, me llamó mucho la atención la repercusión que tuvo el campeonato y cómo pasaba eso. Por lo que contaban, la venta de entradas era bastante Bajísima. baja. Solo iba gente a ver los partidos que jugó Brasil. eh, y obviamente desde acá todo eso que pasa ahora, que la gente viaja a otro país a ver a Claro, la claro. selección, no Que pasó. ves por la Ciudad Vieja los hinchas de otros cuadros cuando juegan en un campeonato internacional, Claro, ¿no? obviamente. Pero sí me traté de meter o de involucrar un poco con lo que pasó a nivel social con el campeonato. También leí toda la parte de toda la problemática que hubo en torno al plantel en lo previo, con la famosa huelga de la Mutual. Uruguay prácticamente estuvo a punto de no jugar el campeonato. Eh, Hubiera cambiado la historia. sí, bueno. Y sumado a eso está también el tema de los intereses que había políticos en Brasil detrás de la selección, ¿no? O sea, prácticamente era Un campeonato para ser ganado por un ellos. campeonato que tenía que ser ganado por Brasil, porque, bueno, como pasó después en otros, pasó en Argentina, pasó, ¿no? De esos campeonatos que no es que estén arreglados, pero que prácticamente todo va de la mano para que el local sea campeón. Brasil obviamente no tenía la historia que tiene ahora, ¿no? Pero bueno, un poco eso, lo de los gamulanes y demás, El sí. gamulán, o sea, que aparezca en la prenda esa, ¿no? Que aparezca la palabra gamulán, que Ajá. aparte es una palabra Sí. re linda, representa una ropa con la que crecimos todos, añorando a veces tener uno también. Un ¿no? gamulán. Un gamulán. Otra cosa que haces, yo anoté cositas que me llamaron la atención porque son detalles que uno ha ido naturalizando y se olvida, pero claro, dice, con el cielo cada vez más oscuro empezó el partido. España era un rival más peligroso junto con Brasil, así que para Uruguay era muy importante conseguir un buen resultado para arrancar con el pie derecho. El estadio no estaba lleno, lo que le llamó la atención, ya que hoy en día los partidos de los mundiales siempre están repletos. Y un poquito más adelante dice, porque aparece Carlos, que es Carlos Solé, Sí. supongo. También los atrapó la forma de relatar de Carlos, al que no se le escapaba un detalle. Como los partidos no se pasaban por televisión, tenía que hacer que la gente en sus casas se imaginara todo. Es imponente ese detalle, ¿no? Porque nosotros no nos damos cuenta que, claro, que el relator de ahora no tiene que tener las virtudes que tenían los relatores cuando no había televisión.
Totalmente. Lo que hacía el relato era un verdadero narrador, ¿no? Era un narrador. Sí. Y de ahí la magia del relator, del narrador, de poder transmitir realmente de la Detalles. forma más fehaciente posible y hasta incluso como Con ficción. con cierta ficción, eso te iba a decir. Obvio, porque los detalles, la magia que le quisieran, la fantasía que le quisieran poner eh, era irrevocable. O sea, en realidad. no había como chequearlo. Anda a comprobarlo. Y creo que Solé, hasta donde tengo entendido, o sea, obviamente no soy de la época de Solé, pero he escuchado relatos y ahora para escribir el libro me metí bastante en lo que encontré de archivo. Y la verdad que obviamente por algo es Solé y por algo tiene esa mística. Y que creo que es el relator o uno de los relatores referentes de todos los que vinieron después, ¿no? Como el fundador o el creador de una escuela, ¿sí? Sin duda. Y bueno, obviamente tuvo la virtud y encima la suerte de estar justo ahí, Sí, ¿no? también hay que relatar el gol más importante de la historia del fútbol uruguayo. También hay que reconocer que los relatores actuales tienen la contra de que todo lo ven también. Entonces no pueden tener esa capacidad narrativa y ficcional incluso para transmitir, porque esto es bien claro, ¿no? Es como la literatura. No importa tanto el qué, sino el cómo. Total, exacto. Es muy difícil que hoy por hoy alguien esté solo escuchando la radio del partido, ¿no? O sea... Mirá lo que pasa en la radio ahora. Nosotros no solamente nos están escuchando. Exacto, por eso. O sea, entonces sí cambió muchísimo y también apareció otro tipo de relator, que es el relator de televisión, que no existía, ¿no? Creo que un poco tiene lo que tiene este libro, lo que se busca, o lo que busco es, sí, encontrar esas diferencias que hay entre cómo se vivía el fútbol o el deporte, pero podemos centrarlo en el fútbol, hasta hace no tanto, y cómo ha cambiado. Yo en algunas cosas, la verdad que creo que si bien sigo interesado, creo que el fútbol viene como en una suerte de decadencia, de que a mí, sinceramente, es como que cada vez van arrancando cosas y va perdiendo como cada vez más esa beta romántica que a mí por lo menos fue la que siempre me enamoró del fútbol desde chico. Y se va tornando algo con lo que cada vez me relaciono menos, ¿sí? Hago un gran paréntesis ahí de que es que mi condición de hincha fanático de un club, que es Nacional, va como por un canal paralelo a esto, ¿sí? O sea, yo sigo yendo, no lo voy a dejar hacer nunca. ¿Usás la palabra fanático a conciencia? Sí, soy fanático. Todo eso va como por un carril, y por otro carril es como el interés que yo puedo tener en la Champions League o, sinceramente, el Mundial ahora. Ni siquiera porque Uruguay esté mejor o peor que en otros mundiales. Es porque de verdad es como que hay algo que va pasando con el fútbol que a mí cada vez me hace perder un poquito más de interés o de esa cosa de fantasía con la que lo asociaba y que ya creo que va en una dirección opuesta. Sí, de hecho, viste que reafirmando lo que estás diciendo, pasa el tiempo y algunas apariciones de Maradona empiezan a tener un valor importantísimo porque empezamos a reconocer que la vio. ¿No? Él vio la corrupción, él vio un montón de cosas que iban a pasar y que ya estaban pasando. Y bueno, ¿fanático significa que tenés que meter 2 resultados por fin de semana? ¿Que gane Nacional y que pierda Peñarol? Sí, obvio. Bien. Otro de los detalles, quiero hablar del libro ahora, después nos vamos a derivar. Igual, perdónale, una cosa que es que sí, pero vamos a ser claros, me importa muchísimo más siempre que gane Nacional. Claro. Porque digo eso porque también de los dos lados, ¿no? Hay hinchas conozco gente que es más que prefiere que pierda el otro que ganar. Es una tortura vivir así. Claro. No, ¿sabés qué? Pensando en las personas que nos están escuchando, mayores que tienen niños cerca, decirles que por ahí está bueno que sepan que este libro plantea un montón de datos
que le van a hacer una explosión en la cabeza de los niños. Por ejemplo, que en el Mundial del 50, yo no lo sabía, no hay cambios. Entrabas con 11 y era con los que podías jugar. Es verdad. Eso lo sabía, yo no lo sabía. No había suplentes. No había suplentes, o sea, son estos. ¿Le pasa algo, se lesiona a uno? Bueno, o sigue así. Claro, Rengo. y los niños, viste que en una, ahí spoileamos un poco, pero dice, ¿por qué los suplentes están vestidos de traje? Porque no van a poder jugar. No hay chance. Pueden jugar el próximo partido. Sí, pero no había cambios. Eso es son esas cosas que yo tampoco las sabía. Y la verdad que eso te quería preguntar, averiguaste cosas y descubriste cosas. Fui descubriendo la verdad y me pareció impresionante. No había cambios, bueno, hay otro dato que ya es más de lo deportivo estrictamente, de que Uruguay jugó solo. O sea, hubo 2 partidos que Uruguay tenía en el grupo y que no se jugaron, ¿sí? Uruguay solo juega un partido. O sea, este dato le saca un poco de mística al asunto. Un poco. La realidad es que Uruguay solo jugó un partido de la serie contra Bolivia y ya pasó a semifinales, ¿sí? Porque creo que era Francia y Canadá, creo, ¿no? Había 2 selecciones que no se presentaron al último momento. Entonces no jugaron el Mundial, pero no es que redistribuyeron los grupos, sí, y todo. Uruguay quedó con Bolivia en el grupo. Punto. El que ganara el partido pasaba de fase. Uruguay le ganó 8-0 y pasó a semifinales, que no era era como una liguilla entre los 4 primeros. Eran todos contra todos. Por eso el partido final, el empate le favorecía a Brasil. Exacto. Uruguay gana uno, empata a otro. Brasil gana los 2, que los puntos valían 2 en esa época, los ganados. Valía 2 puntos. Y se encuentran en la última fecha de la liguilla, o sea, y ahí Uruguay está obligado a ganar, ¿no? Por eso Uruguay está obligado a ganar, porque Brasil tenía mayor cantidad de puntos. Antes de irnos a la primera pausa, quiero decir también que hay algunas imágenes que surgen creo yo que de tu fantasía, y es que esos niños que viajan en el tiempo, cuando van a la cancha, quieren cantar canciones que son las canciones que ahora conocemos. Sí. Y está buenísimo porque Solé y los jugadores los miran y dicen, pero ¿qué manera de alentar es esta? Sí. Y está buena porque los convencen, se entusiasman y empiezan a cantar ellos también. Y vos decís que parecen cantores de tango cantando canciones de barra. Eso Exacto. Es buenísimo. Imaginarse eso es buenísimo porque, claro, Bolso, mi buen amigo, digamos, para hacer referencia a tu libro, todas esas canciones, claro, ¿cómo serían en ese entonces? ¿No es cierto? Un poco... Me inspiré en mi viejo, si está escuchando esto se va a matar de risa, porque mi viejo es como que fue toda la vida a la cancha también, ha ido, pero cuando se pone a tratar de cantar una canción de hinchada, le sale como medio una versión media tanguera. Mi hermano podría también confirmar esto, pero y bueno, un poco me basé un poco en eso y en algún otro personaje, sí. Atención, escuchen las ganas. Estamos conversando con Fermín Solana, es el responsable de 3 libros para niños. El primero que mencionó, Bolso, mi buen amigo, en referencia a la canción de la hinchada, ¿no? Sí. Que cuenta la historia del club del que es hincha. Y después tiene Campeones, la primera novela, ¿no? Sí. A mí me gusta decirle novelitas, pero no quiero disminuir el género, que me parece el género más alucinante de todos.
sino, no sé si es más alucinante, ahora me entusiasmé, pero cuando son chicas me gusta, digo, yo escribo novelitas también, ¿no? Me gusta el tamaño. Está bien. Y tenés Campeones en la Historia, que es el que vas a presentar en la Feria del Libro. ¿Te acordás de la fecha? Si no te la digo. No me acuerdo. Ahora te la digo, porque yo tampoco me acuerdo. Bien. La verdad, sé que es semana que viene. Sí, semana que viene. Semana que viene. Estás en gira, yo también estoy en gira por escuelas, lo cual es muy lindo. Los niños Sí. hacen unas preguntas que son increíbles. Muchas veces Fuera de uno serie, la dice, ¿cuánto aprendo cuando me preguntan los niños? verdad. Y eso es hermoso. Pero hay otras facetas. Estábamos hablando de que has trabajado como escritor fantasma. Sería bueno contarle a la gente lo que es un escritor fantasma, Sí. sin contar cuál es la fantasmeada, digamos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es lindo eso. A mí siempre me gustó poder gusta? hacerlo. Nunca tuve una oferta de eso y tampoco, si bien soy un fantasma, nunca me ofrecí como escritor fantasma. Mirá, yo ya lo hice 2 veces. Alguien te contrata para que escribas. Alguien me contrata para que escriba Pero no se va a saber que vos- libro que vos sos el autobiográfico o Claro. su biografía, digamos. Y no salís, No te dan se te créditos. mencionan en los créditos. El libro está firmado por la persona Que no lo escribió. que no lo escribió, que te lo contó, sí. Y básicamente lo que haces es, no es una simple transcripción, ¿no? Obvio. Implica un relato, implica sintetizar, narrar. Y también reflejar a la persona, Y supongo, exactamente, reflejar a la persona. Justamente creo que Eso es lo más difícil. Quizás de lo más difícil, en el caso mío, la persona se vio reflejada, ¿no? Bien. lo cual en mi caso... ¿Era hombre o mujer? Era hombre y lo sentí como un éxito, porque creo que era lo más importante, que justamente que encontrar su voz reflejada en el texto, ¿sí? Y yo estuve, por ejemplo, lo presentó, me acuerdo, en un salón, en una sala en la Intendencia. Me acuerdo que fui a la presentación, estaba en primera fila, me agradeció y todo, pero no, obviamente como un colaborador o algo así me presentó, pero no, nada más que eso. Y es algo que es un acuerdo que es algo bueno. que uno acepta desde que se firma el contrato del libro, ¿no? De que básicamente el libro es de autoría de esa persona. A mí la verdad que algo que me facilitó bastante hacerlo fue un ejercicio que yo había hecho sin darme cuenta para la revista Bla, donde trabajé durante unos años, que hacíamos una sección que ahora no me va a salir el nombre porque estoy medio entreverado, pero básicamente era como una especie de entrevista a un personaje que se publicaba como si fuera un relato en primera persona, ¿sí? Bien. Tenías que hacer ese traspaso. Y ese traspaso lo empecé a hacer, y cuando me quise acordar, capaz que hice 15 de esas notas, 20, y lo tenía bastante incorporado ese chip de Ponerte en el lugar del ponerme otro. en el lugar del otro, de hablar como el otro, de tratar de hablar como esa persona, como lo diría él o ella. Entonces se me hizo bastante fácil cuando me quise acordar poder transmitir la voz de esta persona en su libro, que fue un libro que tuvo tintes biográficos. Es una biografía donde además, después de contar su vida y cómo llegó a ser lo que hace, cuenta particularmente algunas situaciones que vivió en la disciplina en la que se Ejerció, ejerce, claro. sí. ¿Y estás haciéndolo de nuevo, me Y ahora dijiste? lo estoy haciendo por tercera vez, o sea, porque mirá. después del primero, que fue más como la biografía, después el segundo ya fue más centrado en su actividad, y este tercero ¿Me estás hablando de la misma persona? es la misma persona. Ah, bien. Y en Bien. este caso ya es como Ya sos él. su filosofía, ya soy él, sí. Exactamente. Sí, no voy a decir nada de quién es, porque No, si no tiene pero ningún eso se trata, no sentido. tiene ningún sentido. No nos interesa tampoco. No, digo, lo que estaría bueno, sí, porque creo creo, igual que los libros están buenos. Obviamente que Sí. como que los defiendo porque hay una buena historia, ¿sí? Hay una historia potente, y creo que
trate de reflejarla, de contarla de la mejor manera. Algunos comentarios que vienen de parte de los oyentes por el 099-891-888. Le pedí a Ernesto que nos hiciera un piquecito con el teléfono, que lo vamos a ir usando así, aparte que yo lo repita, pueda salir, porque hay personas que se quieren comunicar y si no están en el momento o no anotan, después se olvidan. Lo vamos a ir usando. Dice este mensaje: cuenta la leyenda de Carlos Solé cuando terminó el relato, agarró un objeto cortante, cortó el cable del micrófono y se lo trajo. Donde se relata el campeón del mundo no se relata más. El micrófono estaría en CX22, dice quien cuenta esto. Mirá, tremendo, es un dato. Tremendo. ¿No la tenía esa? No, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Muy propio de la época, ¿no? Ese tipo de... Sí, sí, muy punk también, ¿no? También. Sí. Buenas tardes. Si me pudieran responder este mensaje, les agradezco mucho. Crack Fermín, espectacular. El mensaje se refería a Smoka, ¿no? Ya se lo contestamos, bien. Crack Fermín, espectacular de sus libros, deseando tenerlo nuevo. Buenísimo. Dice esta persona, que parece ser un adulto. Mirá. Sí, a ver, creo que cualquier adulto lo puede leer y se puede colgar a leerlo hasta el final, la verdad. Yo creo, voy a hacer un elogio a tu libro, y es que, bueno, si no, no te hubiera invitado. A mí me parece que los libros para niños, o sea, cuando el público objetivo es niño, tiene que, y si el libro es literatura, como es el caso, tiene que ser un libro que lo puede leer un adulto. De hecho, la literatura no tiene... Lo otro son esos libros que bajan línea, didácticos, que no entran dentro de la literatura, y algunos no son libros, tienen botones que suenan, es un juguete. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo leí encantado. Las primeras 2 páginas, digo, quizás por estar también de este lado del mostrador en la escritura, pensé, bueno, ¿cómo va a ser el salto para que esto suceda? Y bueno, y es muy fácil cómo sucede y está muy bien. La persona que contó la historia de Solé dice que se lo escuchó contar a El Mariscal, que ya sabemos quién es el señor Alberto Kessman. Kessman, mirá. Que debe tener la data segura. Sí. Eso es seguro. Bueno, el micrófono estaría en CX22. 26 creo que dijiste, perdón. CX22. 22. Si dije 26 es el Sodre, pero no, el Mariscal está en la 22, que es universal, ¿no? Universal. Bien. Vamos a irnos a la última pausa y charlamos un poquito más con Fermín. Pero antes, cosas. Fermín, el escritor fantasma. Fermín, el escritor que pone la cara. Fermín, el periodista. Fermín, el cantante de Hablan por la Espalda. Ahí está un hermano tuyo en Hablan por la Espalda, ¿no es cierto? Sí, Martín, el Tuca, es el guitarrista. ¿El Tuca es quien tiene hijo? Sí. Está. La pregunta es, porque leyendo esto, está dedicado el libro a mi sobrino. Me imaginé que ese personaje se lo veía como muy real, como alguien cercano, ¿viste? Afectivo. Que había una atmósfera muy cercana. ¿Con Mateo, el personaje del libro? No sé si con Mateo, pero por lo menos que el espíritu ese estaba cerca y estaba tirado al libro, ¿viste? Sí. Sí, el libro está dedicado a mi sobrino. ¿Podrías haberlo escrito igual si no tuvieras un sobrino con él? Sí, yo creo que sí. La pregunta era, ¿qué le agrega el tener una referencia tan cercana como el sobrino, con el que además contaste, por eso me acordé, que son como pares, de alguna manera, a pesar de diferencia de edad? No, le agrega todo. ¿Verosimilitud, decís? ¿Verosimilitud le agrega? Yo creo que sí, y a ver, me parece que de alguna manera en estos años de esa complicidad de la que hablé hoy con él, es como que de alguna manera también como que inconscientemente me fui parando en ese terreno, ¿no? En ese lugar. Y nada, de sentirme cómodo ahí. En la biografía deberíamos poner tío también, entonces. Tío, sí, seguro. Las ganas van y vienen. Me pongo violento,
tenemos al cantante que está tarareando acá la canción con nosotros. Estamos escuchando Hablan por la Espalda. Dejemos los minutos finales para Hablan por la Espalda y ya Sí. te comprometo a que vengas con la banda a presentar el disco, ¿te parece? Me encantaría. ¿Se puede tocar acá? ¿Ustedes pueden tocar? Podemos. En un formato más... Sí, estaría buenísimo. Digo, ya, quedan comprometidos. ¿Cuándo sale el disco? Vos sabés que el disco que estamos Masterizando. ahora, o sea, estamos en las etapas ahí finales. Nació, muchas de las canciones nacieron en versiones acústicas, así que No está mal. estamos como en un momento donde estuvimos tocando bastante en ese formato. Podemos presentar el disco para Fogón. Claro. Tremendas versiones podemos hacer, de verdad. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, ¿no? Contá con nosotros cuando quieras y venimos. Cuando salga el disco, ¿no? Porque el disco va a salir, me imagino, alrededor de agosto, septiembre, Divino. supongo. ¿Qué pasa? Hablan cumple 30 años. Estamos cumpliendo 30 años de trayectoria este año. Y decidimos sacar un disco, pero de canciones nuevas. No hacer una retrospectiva, no hacer la clásica... antología ni nada de eso, sino como, bueno, vamos a jugárnosla a sacar un disco con material nuevo. Eso fue como algo que se nos ocurrió a mediados del año pasado y hicimos un laburo bastante fuerte de composición, de preproducción y de ejecución en el verano, y que estamos ahora está llegando a su resultado. Y estamos como locos, yo estoy como loco. De hecho, hoy de mañana, te contaba, fue la primera vez que escuché la primera mezcla. O sea, ¿Y cómo viene? Creo que muy bien. Y ahora, semana que viene, ya vamos a tener como una instancia ya definitoria. La primera y ni mezcla siquiera tiene título el disco todavía. O sea, es como, está todo como... Pero tiene todo un camino. ¿Cuántas canciones? Van a terminar siendo 14, 15. Cuando, un poco para explicarle a la gente, la primera mezcla es que estamos en una etapa en que podemos modificar cosas. Exacto. Podemos ajustar. Eso mismo. ¿Y qué notaste cuando lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Abierto, con auriculares? Lo escuché con auriculares. Con auriculares, hoy de mañana. Es todo un momento ese, porque hay que pensar que el disco tiene que sonar bien. En los auriculares de calidad, sí, en la radio de no calidad, en el auto. Después, si lo subimos a esta plataforma, a esta otra, el máster tiene que contemplar, Spotify pone condiciones de sonido. Entonces, al final es para el vinilo. El formato vinilo. Para el formato vinilo pide una... Exacto. Así que nada, si lo escuché hoy de mañana en auriculares, con auriculares, estamos en esa etapa, sí, pero la verdad que sobre todo como, y acá me pongo un poco emotivo, sentimental, pero nos encanta que la gente llore en el programa. Ya son varios que lo han hecho. No sé la cámara no lo muestra, pero... Sí, para llorar, pero en este momento, pero sí de que nada. Es un viaje realmente que hayamos estado juntos todos 3 décadas, ¿no? Y obviamente con integrantes que salieron, otros entraron, pero manteniendo ahí la base, el núcleo. Y nada, creo que estamos, sobre todo lo vivimos esto como con mucho agradecimiento de poder hacerlo, ¿sí? De poder ponernos ese objetivo de sacar un disco nuevo y que realmente en un momento donde capaz que Hablan por la Espalda en los últimos años, por cómo es la evolución de la vida de cada uno, veníamos en etapas donde capaz que le podíamos dedicar menos tiempo, o donde realmente la vida, los hijos, los trabajos, todo lo que va aumentando con el correr de los años, quizás le fue sacando frecuencia a las horas que le podíamos dedicar a Hablan, y esto hizo que nos metiéramos de lleno de nuevo, y creo que el resultado, creo que estamos muy, muy, muy contentos, y espero que también cuando lo escuche la gente, pero bueno. ¿Sabes que estuve todos estos días tratando de recordar cómo se llamaba un boliche que los vi en los comienzos en la calle Maldonado? Un boliche bastante... Rocks. Ahí va, pero por acá cerca, digamos, sí, Maldonado, por acá cerca, donde está la Asociación Uruguaya de Músicos, ahí en Maldonado, casi llegando a Ciudad Vieja, digamos. En aquellos, digo, no sé cómo será ahora la banda en vivo, en aquel entonces era muy explosiva, estabas en tu momento más futbolero.
futbolero. No, quiero decir que arriba del escenario estabas Ajá. ardiendo, ¿no? Puede ¿Cómo ser. te ves ahora? No, creo que igual. ¿Sí? Creo que igual. Sí. Trato o sea, el escenario siempre es como un desafío, ¿no? Y mi manera de interpretar las canciones siempre es como bastante visceral. Muy Lo histriónico siento también. así, histriónico, puede ser. No sé qué hice en ese show, pero capaz que... ¿Te lo cuento después? Si te tiré algo o algo así, espero que, A mí no, que no a te mí haya no. pegado. Pero sí, Hablan es una banda que en vivo es bastante intensa y siempre como un poco con esa idea de dejar todo arriba del escenario, literal, de vaciarse. Y pasamos por muchas etapas, sí. Yo tuve alguna etapa más histriónica o más también como agresiva, capaz. Puede ser, sí, claro. Sí, sí. Sí, no hubiera usado esa palabra, pero porque soy delicado. Pienso, si vas a la escuela y si esos niños ven aquellos recitales, van a decir, pero ¿cómo? Sí, ¿No? increíblemente me pasó de que conocían Hablan por la espalda. O sea, conocían, no sé si se les habrá mostrado Los padres. los padres o no. Había varios que conocían. Y nada, en verdad a ver, volviendo a mi sobrino, creo que de las personas que más le gusta Hablan por la espalda es obviamente por que lo tiene inculcadísimo, pero conoce todas las letras, sabe todo y me parece que Hablan perfectamente puede llegar a niños también. Sí, sin duda, O sea, sin duda. a ver, Sin duda. La última. Sí. ¿Tu sobrino es de Nacional? sí, Bueno. ¿qué pregunta es esa? Nos vamos Sí. a la pausa. Tenemos columna nueva en el programa y que va a venir acá cada 2 semanas, así que es un golazo para seguir el tema del fútbol. Gracias, Fermín, ha sido un placer. No hablamos nada de la parte gastronómica. No llegamos a la parte gastronómica, pero bueno, siempre estamos ahí cocinando algo. Bien, vamos arriba. Gracias, y bueno, Ale. Un habla con placer, los compañeros. estuvo muy bueno, la Me alegro verdad, y muy mucho. buen café. Me alegro mucho. Y, Habla bueno, con los compañeros eso, que cuando venga volveremos. la primavera, aparte vamos a tener un escenario increíble acá con todo. Imagínate cómo se ve Sí, esto. pero armamos acá. Armamos acá una con todo. batería chiquita y con poca cosa lo hacemos sonar, de verdad. Perfecto. Y con toda la visión que vamos a tener en esa época del año, que se ve toda la bahía, ¿viste? Sí, que no nos roben la idea. Lo estrenamos nosotros ese formato acá. Por supuesto, por supuesto. Dale. Presentamos Presentamos el disco de Hablan acá. Vamos preparando todo. Dale. Ya lo dijimos de frente, no por la espalda, para que quede claro.